Las 7 cargas de Miqueas que exponen la corrupción religiosa. Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de un profeta valiente que se atrevió a desafiar la corrupción en su época. Hablamos de Miquías, un hombre cuya voz resonó con fuerza en el antiguo reino de Judá y cuyas palabras siguen siendo increíblemente relevantes hoy en día. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la religión se convierte en un negocio y la fe se vende al mejor postor? Miqueas nos da la respuesta. Acompáñame en este viaje para descubrir las 7 cargas de Miquías, 7 denuncias poderosas que expusieron la podredumbre que se había infiltrado en cada rincón de la sociedad. A través de su mensaje, no solo veremos un reflejo de los problemas de su tiempo, sino que también encontraremos una guía clara sobre lo que Dios realmente valora. Así que prepárense, porque vamos a desentrañar un mensaje que es a la vez una advertencia severa y una promesa de esperanza. Para entender la magnitud del mensaje de Miqueas, primero debemos ubicarnos en su contexto. Él profetizó durante los reinados de 3 reyes de Judá, Jotam, Acaz y Ezequías. Este fue un periodo de gran inestabilidad política y, lo que es más importante para nuestro tema, de una profunda decadencia moral y espiritual. La nación que debía ser un faro de luz para el mundo se estaba hundiendo en la oscuridad de la injusticia y la idolatría. Imagina una sociedad donde los que están en el poder, en lugar de proteger al pueblo, usan sus noches para maquinar el mal. Esto nos lleva a la primera carga de Miqueas. Él denunció con furia a los líderes políticos y a los ricos terratenientes. Dijo: «Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder». Estos hombres codiciaban campos y casas, y se los arrebataban a los pobres mediante la violencia y el engaño. Miqueas se expuso como el poder, en lugar de ser un instrumento para el bien, se había convertido en una herramienta de opresión. La corrupción no era un accidente, era un plan premeditado que se ejecutaba sin remordimiento al amanecer. Pero la corrupción no se detenía en los palacios y las mansiones, se había infiltrado en el lugar más sagrado, el corazón de la vida religiosa. Y aquí es donde Miqueas dirige su segunda carga, una denuncia directa contra los falsos profetas. Estos no eran hombres de Dios, eran hombres de negocios. Su lema era simple: si les pagabas, profetizaban paz y prosperidad. Si les dabas de comer, te bendecían. Pero ay de aquel que no llenara sus bolsillos. A ese le declaraban la guerra santa. Miqueas los describe mordiendo con sus dientes mientras claman paz. Eran mercenarios de la fe, vendiendo palabras divinas a cambio de ganancias terrenales. Contrastaban brutalmente con verdaderos profetas como Miqueas, que hablaban la verdad de Dios sin importar el costo personal. La justicia, el pilar fundamental de cualquier sociedad sana, también se había derrumbado. Y esta es la tercera carga de Miqueas. Se dirigió a los jueces, a los jefes de la casa de Jacob y príncipes de la casa de Israel, y les hizo una pregunta devastadora: ¿no os corresponde a vosotros saber lo que es justo? Pero ellos aborrecían el bien y amaban el mal. Pervertían la justicia a cambio de sobornos. La balanza de la ley se inclinaba siempre a favor del que podía pagar más. En Miqueas usa una imagen terrible para describir su crueldad. Dice que le arrancaban la piel y la carne al pueblo, como si fueran carniceros preparando un animal para la olla. Esta metáfora tan gráfica revela la deshumanización total de los pobres y vulnerables a manos de quienes debían protegerlos. Y si los líderes políticos, los profetas y los jueces estaban corruptos, ¿qué pasaba con los sacerdotes? Ellos eran los encargados de enseñar la ley de Dios, de ser los guías espirituales del pueblo. Aquí es donde Miqueas lanza su cuarta carga. Denunció a los sacerdotes que enseñaban por un salario, habían convertido el templo en un mercado y la enseñanza de la Torá en una transacción comercial. La instrucción divina ya no era un regalo sagrado, sino un servicio con precio. La religión se había transformado en un simple negocio. Trágicamente, todos estos líderes corruptos, profetas, jueces y sacerdotes se apoyaban en el Señor, diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Creían que su posición y sus rituales externos los protegían, ignorando por completo que Dios aborrece la injusticia que practicaban. Ante una corrupción tan extendida y arraigada,
La advertencia de Dios a través de Miqueas tenía que ser igualmente contundente, y así llegamos a la quinta carga, que es una profecía de destrucción. Miqueas no se anduvo con rodeos, declaró solemnemente que por culpa de estos líderes, Sión, es decir, Jerusalén, sería arada como un campo. La ciudad santa se convertiría en un montón de ruinas, y el monte del templo, el lugar más sagrado, quedaría como una colina cubierta de maleza. Esta era una profecía impactante. El templo era el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Decir que sería destruido era casi una blasfemia para muchos. Pero Miqueas estaba mostrando una verdad profunda. A Dios le importa más la justicia y la rectitud que los edificios de piedra, por muy sagrados que sean. Un templo lleno de injusticia es una abominación para él después de este torbellino de denuncias y advertencias. Podrías preguntarte entonces, ¿qué es lo que Dios realmente quiere? En medio de tanta religiosidad vacía, ¿cuál es la esencia de la verdadera fe? Miqueas responde a esta pregunta en uno de los versículos más famosos y poderosos de toda la Biblia. Esta es su sexta carga, que en realidad es el corazón de todo su mensaje. En Miqueas 6:8, el profeta revela el núcleo de la voluntad divina al hombre. Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti solamente: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Analicemos esto. No pide sacrificios extravagantes ni rituales complicados. Pide tres cosas simples pero profundas. Primero, hacer justicia, actuar con rectitud en todas nuestras relaciones, especialmente hacia los más vulnerables. Segundo, amar la misericordia, no solo ser misericordioso, sino aún más serlo. Que la compasión y el perdón fluyan de nuestro corazón. Y tercero, humillarte ante tu Dios al caminar en una relación cercana y dependiente de Él, reconociendo su soberanía y nuestra necesidad de su guía. Esta es la verdadera religión. No se trata de lo que hacemos en el templo un día a la semana, sino de cómo vivimos cada día de la semana. A pesar de la oscuridad del juicio y la corrupción, el libro de Miqueas no termina en desesperación. Como todos los grandes profetas, su mensaje de juicio siempre está entrelazado con una promesa de esperanza y restauración. Y esta es la séptima y última carga. Es una carga de promesa. Miqueas mira hacia el futuro y profetiza la venida de un nuevo gobernante, un pastor para el pueblo de Israel. Y aquí viene una de las profecías mesiánicas más específicas del Antiguo Testamento. Miqueas 5:2 declaran: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Siglos después, los evangelios nos cuentan cómo los sabios de Oriente fueron dirigidos a Belén, la ciudad de David, para encontrar al Mesías recién nacido. Jesús a Miqueas profetizó que este gobernante no sería como los líderes corruptos de su tiempo. Él pastorearía su rebaño con la fuerza y la majestad del nombre del Señor, traería seguridad, paz y extendería su grandeza hasta los confines de la tierra. Esta promesa final muestra que, aunque el juicio por el pecado es real y severo, la gracia y el plan redentor de Dios son aún más grandes. La esperanza no se había perdido, simplemente esperaba el momento perfecto en la pequeña aldea de Belén. En resumen, las 7 cargas de Miqueas nos ofrecen un diagnóstico completo de una sociedad enferma por la corrupción religiosa y política. Desde los líderes que planean el mal, pasando por los profetas, jueces y sacerdotes que venden su integridad, hasta la inevitable destrucción que esto provoca. Pero en medio de todo, Miqueas levanta un estandarte que nos muestra el camino de regreso a Dios, hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Él. Y finalmente nos deja con la gloriosa promesa de un rey venidero que restaurará todas las cosas. El mensaje de Miqueas nos obliga a mirarnos en el espejo, nos desafía a examinar si nuestra fe es una relación viva con Dios que produce justicia y misericordia, o si se ha convertido en una simple formalidad, un negocio, una cubierta para nuestros propios intereses. La verdadera profecía, como demostró Miqueas, siempre confronta la corrupción y nos llama a una fe auténtica. Gracias por acompañarme en este profundo estudio sobre el profeta Miqueas. Espero que su mensaje te haya inspirado tanto como a mí. Si te gustó este video y quieres seguir explorando las riquezas de la sabiduría antigua, no olvides darle a me gusta,
suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.